Bueno, yo creo que ha sido muy interesante seguir desde la exposición al programa la conferencia de Céline Pegorari, que ya nos explicó, porque a fin de cuentas el tema central no es solo la poesía visual, sino las derivas de la poesía y la expansión de la poesía a través de los años hasta lo que hoy estamos viendo, que están tomando formas muy diferentes, como la poesía escénica, la performance. Y Céline nos ha analizado un poquito ciertos rasgos, de alguna forma, de exclusivamente la videopoesía y de algunos de mis videopoemas, ¿no? Pero obviamente es un campo extraordinario para estudiar. La videoconferencia de Juan Crego yo creo que ha sido muy didáctica, sobre todo mirando hacia atrás, ¿no? O sea, mirando hacia el posible origen de lo que es la videopoesía. Por mi parte, yo insisto, yo sé que es un género que está todavía por estudiar, por sistematizar, por categorizar, etc. Pero lo primero que tienen que hacer es no entrar en YouTube para ver videopoesía, porque es una mierda lo que hay, sinceramente. Por el mero hecho de que generalmente un montón de personas creen que un videopoema es ponerse allí, leer un poema y grabarse. Y yo les dije la metáfora o la imagen que les di, igual que un videojuego no es gente jugando al parchís grabada, ¿verdad? Sino que el videojuego es de por sí la materia. Un videopoema es lo mismo, o sea, es esencial que el vídeo y todo lo que ocurre alrededor del vídeo, palabras, imágenes, música, eso, tenga que ver con lo que Juan Crego ha dicho muy bien, haya una intencionalidad poética, vamos a decir, en última instancia. Pero definitivamente no es, y por lo menos eso ya lo sabemos, hay un punto que ya creo que está claro. Un videopoema no es una persona leyendo un poema. Y ya está. O sea, luego ya habrá muchas otras cosas que estudiar, como yo dije, por ejemplo, la interferencia que puede haber entre videoarte y videopoesía. O sea, porque yo realmente he visto muchas piezas de videoarte pues que a mí me parecen poemas, realmente, videopoemas, ¿verdad? Pero bueno, eso es cuestión de los eruditos para estudiar. Luego a David Trashumante lo hemos visto haciendo una presentación didáctica de todo lo que él puede hacer, más otras cosas que nos esconde, ¿verdad? Que sin ser videopoesía es lo que, digamos, es el otro campo de la expansión de la que estamos hablando y de la que vamos a hablar, de la poesía, que son todas esas posibilidades escénicas, de interacción con el público, de añadir instrumentos. Es como una conversación con Joseph Beuys, porque para mí leer las entrevistas de Joseph Beuys fueron fundamentales para empezar a hacer mis primeros trabajos de videopoesía, ¿no? Y luego casi toda mi carrera en general, entre lo cual pues, la poesía participativa, que es otra expansión que todavía está por crecer, con el gran poema de Nadie. Y yo lo que he hecho, ponme la siguiente imagen por favor, otra, basándome en estos dos libros fundamentales para mí, de Joseph Beuys, he creado una especie de diálogo con él, para tratar de definir qué es eso de la expansión de la poesía expandida, la poesía que va más allá de lo que conocemos como la poesía en libro. Entonces, dice, bueno, ¿y si tu cuerpo no fuera nada más que un barrizal lleno de gusanos que piensan? Por supuesto que el pensamiento es un modo muy abstracto de plantearlo, inclusive si el pensamiento es de un gusano.
El pensamiento no es de nadie, es solamente una nube colectiva que flota sobre los seres humanos, una banda de aves invisibles que seguirán volando cuando tu cuerpo se descomponga y tu esqueleto mudo haga parte de la tierra. Todo es pensamiento, vivir, sentir, saborear, comer, querer a alguien. Sí, en efecto, esos conceptos, pensar, sentir, querer, están en relación con la escultura. También el aire, el viento, el aliento, la respiración, el habla son esculturas. El pensamiento está representado por la forma, el sentimiento por el movimiento o el ritmo, la voluntad por la fuerza caótica. Yo no creo que exista ninguna fuerza caótica, hasta te diría que el mero hecho de ser una fuerza ya tiene un origen muy determinado y organizado y un final predecible. El caos no existe porque el caos es en sí un orden diferente. Eso es todo. Entonces, ¿para qué necesitamos la forma? Esto explica el principio subyacente en mi pieza Esquina Grasienta. La grasa en forma líquida se distribuye de un modo caótico e indiferente hasta que queda recogida de forma diferenciada en una esquina. Entonces pasa del principio caótico al principio formal, de la voluntad al pensamiento. Algo semejante ocurre con la poesía. Primero tenemos el magma de la lengua en bruto, luego la organizamos en forma de poema o de videopoema, pero la savia de un árbol que recorre su tronco y sus ramas hace lo mismo que tú con tu obra Esquina Grasienta, señor Boix, y que nosotros con la poesía. Y no por eso se puede decir que el árbol pasa del principio caótico al principio formal, el tronco, las ramas, las hojas, de la voluntad al pensamiento, como tú dices, porque teóricamente los árboles no piensan, ni son artistas o poetas, o como diría Rajoy, o quizás sí. Un árbol libre es un camino trazado por la búsqueda de la luz. Su forma está condicionada por la luz, ya sea por la luz natural o artificial. En poesía pasa algo semejante. Las imágenes se encuentran por todas partes de una manera caótica, pero al aislarlas, al ordenarlas, al introducirlas en un poema o en un videopoema, adquieren un significado que a veces se escapa a la intención misma del poeta. La libertad de la poesía es limitada, está encarcelada en las palabras, en sus significados. Sin embargo, el árbol es libre, aunque esté anclado por sus raíces a la tierra y sus hojas busquen la luz para crecer expandiéndose. Entonces pasa del principio caótico, la savia, al principio formal, del tronco, de las ramas, de las hojas, de la voluntad al pensamiento. Esos son conceptos paralelos correspondientes a las emociones, a eso que puede ser llamado alma. Todo tiene su alma. Todo ser vivo, animal o vegetal, piedra, nube, viento, podríamos decir que son artistas o poetas. El ser humano es solamente parte de un todo cuya vocación última es convertirse en forma, por voluntad o por azar. Por lo tanto, no tiene más valor una obra de arte que una planta, un ciervo, una nube o un árbol. Pero ¿qué pasa con el lenguaje, con la lengua? Bueno, aquí hago un recurso. Pasa, por favor. Yo, o sea, Boix, lo dejamos ahora un poquito de lado, con algo que liga mi
mi conversación esta con vos con lo que Céline habló esta mañana de volver al origen de la palabra, lo que fuera. Y es que, bueno, yo no puedo leer ni allí ni aquí, a ver si esto... ¿por qué la escritura tradicional es una mentira que se parece a la vida? Bueno, eso es una frase que yo he ido acuñando hace tiempo, que es: la poesía es una mentira en la que se descubre la verdad de la vida. Y yo me pregunto a mí, ¿por qué aquí? ¿Por qué la escritura tradicional es una mentira que se parece a la vida? Porque parte de una memoria acumulada. Quiere decir, por lo menos en la escritura occidental, como veis, la escritura occidental parte en esta dirección hacia allá, ¿verdad? Una memoria acumulada. No obstante, al escribir, presentamos y presenciamos el presente a través de las palabras. Un presente que se hace pasado inmediatamente. Un presente que en las lenguas occidentales va hacia el futuro de una forma horizontal. O sea, realmente es la dirección de la escritura en occidental, como veis, pues va hacia ese horizonte, ¿verdad? En la lengua árabe es todo lo contrario. Y hablo de esto porque es la única lengua que conozco un poquito más. No quiero hablar de las lenguas orientales que se van de abajo arriba, etcétera, ¿no? Porque sería más complicado y yo no sé mucho de eso, ¿no? En la lengua árabe es todo lo contrario, va hacia el pasado. O sea que aquí, por ejemplo, la escritura árabe, al-Kitabitu al-Galadía, va así. Entonces yo, eso, me he hecho muchas preguntas, hasta qué punto eso nos afecta en la poesía, ¿no? El hecho de que siempre nuestra escritura vaya hacia un horizonte, pero no se pueda despegar del pasado, ¿verdad? Y luego al revés, que pasa en la escritura árabe, que va como buscando el pasado, ¿no? Yo esto lo dejo como en el aire, o sea, no hago respuestas, sino para que un poco reflexionen, ¿no? Y me parecía interesante plantearse hasta qué punto nos condiciona la forma de escribir y la forma de pensar. Y bueno, les cuento una anécdota para que vean lo interesante que puede ser esto y lo complejo que es. El occidental normalmente, si yo pongo 3 cuadros, mira así, 1, 2, 3, ¿verdad? O sea, el occidental tendemos a mirar así, así siempre, por la razón que sea, bueno, porque la escritura va así. El oriental, bueno, el mundo árabe, o las personas de lengua árabe, mira al revés, mira de derecha a izquierda. Si hay 3 cuadros, a mirar así. Bueno, pues la Coca-Cola hizo un anuncio para el mundo árabe. Y entonces, ¿qué puso? Pues claro, como buen occidental puso un señor que estaba medio moribundo, primer cuadro, primer dibujo, un segundo dibujo, un señor se tomaba una Coca-Cola, y tercer dibujo, un señor que se ponía así como loco vivo. ¿Qué pasó? Que los árabes lo vieron al revés. Vieron al señor, se toma la Coca-Cola y se muere. Entonces fue un fracaso total de la campaña de Coca-Cola, ¿verdad? O sea, que puede pasar muchas cosas con esta idea mínima que parece que unos se escriben para allá y otros para allá, ¿no? Hay que tener cuidado con la publicidad si algún día trabajáis con la publicidad. Pasa al siguiente, por favor. O sea, igual que esta simplicidad que os he puesto, que es la doble dirección de la escritura, en la poesía visual ocurre lo contrario, que se crea una libertad de direcciones y de horizontes, y se puede hacer una escritura pues como uno quiera, ¿no? Digo, la poesía visual nos libera de la tradición desde el punto de vista temporal y espacial, ¿no? Desde el punto de vista temporal, la escritura se dispara en todas las direcciones. Desde el punto de vista espacial, la disposición de las palabras juega
con el espacio a través de la disposición aleatoria o calculada, el horizonte ya no está solo en el futuro, o entre los árabes en el pasado, puede estar arriba, abajo, atrás, delante y disperso. Y es verdad, o sea, realmente ese es un aspecto que yo he reflexionado mucho sobre por qué la poesía visual puede ser tan impactante a veces, y es por esa capacidad que tiene de distorsionar como quiera libremente la dirección de la escritura, que nos fuerza también a transformar la mirada. Y en efecto se pueden hacer poemas así, así, en todas las direcciones, jugar con todas las formas, etcétera, etcétera. Bueno, eso era una pausa saliéndonos del discurso de Boyce, que espero que les sirva para pensar sobre la cuestión de la poesía visual y de la cultura occidental y oriental árabe. Y seguimos con Boyce. Para mí, la lengua es el primer tipo de escultura. Se le da forma a las ideas con un medio de expresión. El medio de expresión es el lenguaje. Así que habría que aprender a mirar el pensamiento mismo, que las personas aprendieran a mirarlo como un artista mira su obra. Es decir, en su forma, en su fuerza, en sus proporciones. Igualmente, habría que poner más valor en la forma, en el sonido, en la cualidad del habla. Yo creo que todo esto para la poesía en expansión nos viene muy bien. O sea, y creo que las dos performances, de alguna forma, que hemos visto, ahondan un poquito en esa búsqueda de como dice, habría que poner más valor en la forma, el sonido, en la calidad del habla, ¿no? Él lo recomendaba esto para la educación de la lengua alemana, ¿no? O sea, realmente él pensaba que ya en la escuela había que a los niños acostumbrarlos a esto, a poner atención al habla, a tratar el habla como una obra escultórica, etcétera, ¿no? Y pues la poesía visual, la poesía objetual, la poesía escénica, la videopoesía, tienen muy en cuenta ese valor escultórico del pensamiento, del lenguaje. Especialmente la videopoesía consiste en una interacción entre la imagen, el sonido, el lenguaje y una idea, un concepto implícito que puede ser interpretado, pensado por el espectador. Quizás sea en la videopoesía y en la realidad virtual, señor Joseph Beuys, donde sus ideas sobre el lenguaje y sobre el arte han alcanzado la máxima expresión. De acuerdo, pero ¿qué aspecto tiene el primer producto del ser humano, o sea, el primer resultado de su principio creador? ¿Dónde empieza este? Empieza en el pensamiento, en captar ideas, en mirarlas como es debido y en contemplarlas como se contempla una escultura. O sea, vuelve Joseph Beuys a la idea de que el pensamiento es una escultura, ¿no? Y luego ya con más conciencia se crea una materialización más amplia de la forma mediante el lenguaje o la escritura. Si la escritura es tan fundamental, entonces ha sido un grave error descartar la caligrafía en las escuelas. A fin de cuentas, la forma de las letras, de la escritura, es arte. Y eso yo lo pienso de verdad, o sea, creo que la caligrafía se ha descartado totalmente en la escuela primaria, en Occidente casi en general, ¿verdad? Y quizás ha sido un error. En el mundo árabe la caligrafía es todo lo contrario. La caligrafía forma parte de la expresión artística. La caligrafía es un arte y no solamente se sigue enseñando bueno, entonces no puedo salir de la charla. Esto es muy interesante. Bueno, también, por supuesto, la caligrafía oriental, como saben, japonesa, china, yo de eso sé menos, pero bueno, en la caligrafía árabe realmente hoy en día conviven las nuevas tecnologías, las tecnologías más avanzadas en el mundo árabe con una tradición de calígrafos y calígrafas extraordinario, o sea, de gente donde todavía piensa que escribir es una forma de arte. Por ejemplo, hace unas semanas
tomé un curso de caligrafía árabe en la Casa Árabe de Madrid y descubrí que una de las calígrafas más importantes del mundo en este momento es una señora de Ibiza que vive en París y que es muy cotizada entre el mundo árabe. Eso es inimaginable en Occidente. La caligrafía aquí, o sea, es inimaginable que una persona, bueno, trabaja en publicidad, no sé qué, pero no es apreciada así como un artista, ¿no? Un mundo donde la caligrafía occidental se ha conservado todavía como arte es el del tatuaje. Y eso creo que es muy interesante todo lo que está pasando con la cuestión del tatuaje. Y Joseph Beuys menciona algo de esto. Bueno, me salto aquí. Yo le hablo de la danza como escritura, todo eso, dice Joseph Beuys. O sea, yo hablo con Joseph Beuys, que está muerto desde el año 86, creo, por ahí. Esto sí, pero expresado así también da la impresión de que se trata de cuestiones relativas a la pintura o al baile. No, yo me refiero a cualquier trabajo como obra de arte. Construcción de máquinas, agricultura, criar a los niños, pedagogía, medicina, física, química, administración, finanzas, personal de los bancos. Porque claro, que es creativo dibujarse cualquier figura en el brazo, pero en un sentido tradicional. O sea, que él ya se da cuenta que la caligrafía del tatuaje tiene que ver algo con la tradición, no es que sea algo de la modernidad, vamos a decir, ¿no? Lo crucial, dice Joseph Beuys, lo crucial es vincular el término artista con todas las personas, simplemente con su propio trabajo. El concepto ampliado o expandido del arte está implícito en toda persona, dice, el concepto ampliado o expandido del arte implícito en toda persona, es la frase de él, toda persona es un artista, no resulta sencillo, a pesar de ser muy necesario para el arte. En el sentido de un arte antropológico, un basurero puede cumplir todo esto antes que un pintor o un poeta, pero eso permanece abierto. Repito lo que dice Joseph Beuys. Un basurero puede cumplir todo esto antes que un pintor o un poeta, pero eso permanece abierto. Bueno, precisamente yo empecé en el año 2002 aquí en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca trabajando me pidieron algo y dije, bueno, pues esto, con la poesía participativa a través de un taller acción que se llamaba El Gran Poema de Nadie, que consistía en algo muy sencillo, que era reunir un grupo de personas y empezamos con este lema: con la basura de todos haremos el gran poema de nadie. Y consistía en ir a los basureros y a los lugares donde había basura, buscar palabras y luego componer entre todos un poema colectivo participativo. Ahora ha pasado una cosa interesante, que el señor académico Antonio Muñoz Molina, en una entrevista, y bueno, como saben, famoso novelista, ¿verdad?, en una entrevista que le han hecho al novelista español Antonio Muñoz Molina, leemos lo siguiente: el gran poema de este siglo solo podrá ser escrito con materiales de desecho. Yo, aleluya, la academia se entera. Una afirmación muy contundente, le dice la entrevistadora, y él responde, esto es lo que responde Muñoz Molina: hoy en día el desecho es muy abundante y define nuestro mundo. Es aquello que tenemos más a mano, que nos rodea y no hay que olvidar que cada cultura ha hecho arte con lo que tenía a mano. Eso, para que vayan teniéndolo en cuenta los artistas. Nosotros lo que tenemos más a mano es el desecho, puesto que nuestro mundo se basa en la fabricación de basura. Los residuos orgánicos aún se reciclan, pero ¿qué hacemos con todo lo demás?
No solo tenemos los océanos llenos de basura, sino que hay una galaxia de objetos girando a nuestro alrededor, la basura espacial. Yo sé que a usted no le preocupa ahora la basura espacial porque no van a hacer un viaje espacial por ahora, ¿no? Pero bueno, pero ahí tenemos también eso. Además, hacer arte con desechos no es algo nuevo, sino que se inscribe en la tradición recibida del collage y de exactamente. Pero bueno, es interesante que ya a nivel académico empiecen a preocuparse porque la basura pueda ser un elemento importante o significativo dentro del arte contemporáneo. El arte dejan de ser, por favor, la imagen clara. Bien. La poesía visual. Si la poesía y el arte deja de ser un asunto solo de genios, si yo que yo doy unos saltos mortales en el espacio, si el mismo concepto de genio pasa a ser de lo individual a lo colectivo, según su idea de toda persona es un artista, lo digo yo a los Boys, quizás ocurra que lo que nos encontramos es con que ahora, por favor, como ven, antes de seguir, le defino la palabra proletario un poquito y dale otra vez, por favor. Y poetariado. Este es un concepto muy interesante que acabo este año entre mis amigas francesas me han introducido a este concepto. O sea, yo soy Boyce, hablaba de toda persona es un artista, hablaba de poetariado, quizá ocurra que lo que nos encontremos es que con que ahora existe lo que el filósofo y poeta francés Jean-Claude Pinson ha definido como poetariado, un concepto que tomó prestado de un dadaísta poco conocido de los años 20 del siglo pasado, que fue René Edme. René Edme es un dadaísta. Lo único que he encontrado es que escribió un manifiesto antidadaísta en una revista, que fue un número que se llamaba No. Pero René me parece que Jean-Claude Pinson es muy honesto, dice que ya usó el concepto de poetariado. A mí me parece un concepto muy, muy interesante que he tenido la suerte de descubrir ahora, pero que lo voy a estudiar más ampliamente. También, por favor, claro, este libro se lo recomiendo. Por otro lado, Pascal Gillen, es un holandés, creo que se pronuncia Gillen, un sociólogo de arte, también presenta una realidad desconcertante en su libro El murmullo del mundo artístico, o The Murmuring of the Artistic Multitude, y luego el subtítulo Global Art, Politics and Postfordism. No se preocupen demasiado con el postfordismo, porque ahora está todo Dios los teóricos con el postfordismo. Pero yo se lo puedo explicar, pero no es necesario saberlo. El murmullo de la multitud de artistas. Sin que estos dos pensadores conozcan, y eso es muy interesante, sin que estos dos pensadores conozcan el trabajo del otro, es curioso que coincidan en destacar que la enorme multitud de artistas y poetas está haciendo que el mercado sea el que condicione que algunos se destaquen sobre otros, pero que en realidad no se trata de una genialidad individual, sino de un impulso creativo colectivo, a pesar de que las leyes del mercado conviertan a ciertos poetas y artistas en los y las que más se venden, no ya por su genialidad, sino por su capacidad de gestionar sus obras como una mercancía. Bueno, me he venido a parar aquí con Joseph Beuys porque de alguna forma yo me doy cuenta que el concepto de todo ser humano es un artista, o se podría reemplazar por todo ser humano es un poeta, ¿verdad? A la larga se ve reflejado en estos dos cuerpos. Thank you very much, merci. Down, 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 down. Merci. Ay, que he puesto Mercú, mierda. Merci. Es que el corrector este es un gilipollas. El corrector me hace cada... Merci.
respeto. ¿Se está viendo ahí lo que yo escribo aquí? No. No. O sea, que tengo que escribir ahí. Sí, tú sí escribes aquí es más común. Siéntate. Esto está muy bien para hacer un gran poema de nadie colectivo, por ejemplo. También si le das solo las palabras que te salen en el autocorrector, te sale un poema. Seguro. Sí. Yo lo he probado alguna vez. Yo ayer envié un mensaje diciendo ya han florecido, que dice, las flores de... ya ha florecido el árbol del membrillo. Me decía, ya ha fallecido el árbol. Las flores del membrillo. Y estos días. Bueno, que podéis decir algo oralmente, vaya, si queréis. Una consulta, una pregunta, lo que sea. O una opinión. ¿Cómo os veis vosotros en el futuro? Vosotros que sois la masa, el murmullo de la masa artística. ¿Creéis que tiene razón este hombre o qué? Los poetas es igual, David lo sabe muy bien. En este momento la masificación de poetas es... Sí. Pero yo tengo una pregunta, ¿cuántas os consideráis aquí poetas o trabajáis desde la poesía? Yo trabajo desde la poesía, ¿Tú trabajas desde la pero poesía? estoy empezando a trabajar. Sí, bueno, no te digo, o sea, Que recite. sí. Yo el otro día la vi, si te atreves, recita. Yo no, y otro día. No es por curiosidad, ¿no? Tiene cosas buenas. Y sin embargo, desde el arte, ¿cuántas trabajáis desde el arte? ¿Tú trabajas desde la poesía? Sí, o sea, estamos en un contexto en el que poesía puede ser todo tipo de soporte. Me gusta. O sea, eres poeta. Sí, poeta. Es que eso me parece una chorrada, pero el día que consigamos decir que somos poetas independientemente de si trabajamos desde el lenguaje escrito o trabajamos desde la instalación, eso sería un avance para la poesía muy grande, ¿no? El objeto de estas jornadas, ¿no? Por ejemplo. Es que lo digo porque siempre nos asusta muchísimo, yo que vengo del mundo de la poesía, la ausencia de poetas en este tipo de movidas. Sin embargo, haces una jam de poesía y solo van poetas ahí a taladrarse la cabeza con su poesía. Y me alucina la falta de curiosidad que hay. Entonces, sin embargo, la gente que estáis en Bellas Artes, como que para mí es un estímulo que entiendo por qué en su día Dionisio se enamoró de vosotras y de vosotros, de este mundo. Yo estoy también enamorado en estos momentos y podríamos materializar ese amor de una manera. Y lo que quiero decir es que me parece alucinante que esa apertura, algo que tenéis ya asimilado, la sinergia entre disciplinas y todo eso, sin embargo en la poesía no se ve, los poetas les da igual. En Valencia, que llevamos el seminario de unas prácticas poéticas, viene mucha gente de fuera de la facultad y se hace en la facultad de filología. La gente de filología le da igual, no viene. ¿Sabes? Entonces, no sé, es como... hay un poeta que se llama Eduard Escofet, que bueno, ha llevado el Festival de Barcelona Poesía, que está en contacto con la poesía sonora de toda Europa, a nivel internacional. Y yo pensaba que esto, la poesía expandida, iba a ser el futuro. Esto hace más de 10 años. Y a día de hoy sigue siendo algo que está totalmente down, enterrado ahí. Y sin embargo, no sé, hablábamos antes con una compañera, no sé si se ha ido. Estás ahí, sí, de este tío que te gustaba tanto. Sí, tú. Sí, ¿cómo te llamas? Silvia.
hablaba con Silvia de Rogelio López Cuenca y del otro tío, el que se mató, Casariego, ¿no? Que casi siempre esa tipología de poetas que luego se han ido como Dionisio a esta tierra de nadie, que es estar en contacto con el resto de las artes. Dionisio es el único poeta que conozco que, participando de este tipo de espacios, aún así tiene reconocimiento dentro del mundo de la poesía más naftalina. Pero quizá porque se fue a Nueva York y todo el mundo pasó por su casa y se pasaba muy bien, no sé. ¿Tú por qué crees que has podido estar en los dos mundos, Dionisio? ¿Por qué has podido estar desde Claudio Rodríguez y toda esa quinta a luego? Es popular, pues, no, yo soy poeta, eres poeta, ahora poeta mola. Entonces la institución te escucha y te invita, luego llegas a hacer lo tuyo y se quedan así. Bueno, pero tú no hablas de mesar los dedos por tu pelo, no, ¿entiendes? O sea, lo único que podemos sacar bueno es que ahora ser poeta es ser esto. Pero llevamos aguantando a Montero toda la vida de que ser poeta es ser eso. Cuando de repente empieza la poesía de experiencia y sale al garete porque ya no se sostiene y empieza a haber huecos y en los 90 empiezan a aparecer festivales donde empiezan a dar cabida a otro tipo de formas de hacer poesía, ahora llegan esta peña y nos vuelven a joder el tinglao. Yo te diría que no te canses porque si esto te pone triste y te frustra, y en los años 70 ya hablaba Guy Debord de la sociedad del espectáculo, si hubiese vivido esta sociedad, ¿qué habría dicho? Pues hubiese dejado a la señora Nos vamos a Maricona. frustrar ahora, nos vamos a frustrar. Tenemos un ejemplo de sobrevivir al medio ambiente. Pero ahora yo creo que no es la sociedad del espectáculo, sino que la sociedad es un espectáculo. Es decir, ahora a través de las redes sociales y todo eso nos hemos convertido en unos exhibicionistas de nosotros mismos. Entonces la industria de la cultura está usando eso, ¿no? O sea, exhíbete y te vendemos. Haz gilipolleces y te vendemos. Haz poemas cursis que a los pobrecitos de 13, 14 años les encantan y te vendemos. O sea, yo creo que se ha multiplicado por 1000 la exposición, o sea, la conversión del ser humano en una mercancía de uso rápido. Porque es de uso rápido, ya veréis dentro de 3 o 4 años. La conversación así de esta manera, pero a las 7 tenemos que estar en la fundación. Ya a las 7 Cuando tenemos nos ven. No. Que nos está ¡Viva esperando- la revolución! Nos está esperando Mónica Muñoz Entonces ya es Mónica Muñoz está y sobre todo por si alguien quiere subir andando o no es de Cuenca y no conoce el camino, van a subir ahora por el Camino de las Angustias un grupo con Leila, una profesora de aquí de la facultad. cantando poemas religiosos. Entonces, lo digo por si alguien se quiere sumar a ese grupo Recitando Elvira Sastre. para subir andando, porque como si tardan unos 40 minutos andando, habría que salir pues casi ya, ¿no? Entonces, por eso me he visto obligada a interrumpir la conversación. Podemos ir poniéndole esa estación por el camino. Sí.